Hermanos, vamos a comenzar hoy el estudio de un nuevo libro del Nuevo Testamento, quizás uno de los libros más extraordinarios en cuanto a lo que se refiere a la cristología. ¿Qué es lo que es la cristología? La doctrina de Cristo, es decir, ¿quién es Cristo? El libro de Hebreos es notable en ese sentido. Algunos lo denominan una carta, otros lo denominan simplemente un tratado teológico, porque en realidad no comienza como una carta, comienza más como una exposición. Algunos teólogos dicen que probablemente es una exposición en una sinagoga, así también le llaman, pero tiene la característica que al final del libro aparece como una especie de carta en cuanto a las salutaciones finales. Por tanto, aquí nosotros tenemos en nuestra Biblia la epístola a los hebreos, la carta a los hebreos. Pero como digo, independientemente de la forma, en términos literarios lo que importa es el contenido esencialmente. Y el contenido es extraordinario porque exalta a Cristo de una manera tremenda. Quizás uno de los libros que más exalta a Cristo en todo su contenido. Obviamente todos los libros giran en torno a Cristo, pero la carta a los hebreos hace una comparación y podríamos decir inclusive un contraste entre lo que fue el sistema ritual del Antiguo Testamento y lo que es el Señor Jesucristo como cumplimiento absoluto de todo eso que ya durante muchos años se escribió en el Antiguo Testamento. Por eso comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está haciendo una mirada retrospectiva hacia el pasado, mostrando claramente que en Cristo está la revelación final. Cristo es superior en cuanto a la revelación anterior. La revelación en la persona de Cristo y su cumplimiento perfecto es lo que el autor de Hebreos va a tratar. En este sentido, cuando decimos el autor de Hebreos, decimos así, vamos a decir siempre así porque no sabemos quién es. El único autor del Nuevo Testamento en términos humanos que no sabemos quién es. Hay una polémica por siglos en realidad respecto a quién es. Al principio, los primeros datos que tenemos es que algunos la atribuían al apóstol Pablo. Sin embargo, otros han examinado más la carta y se han dado cuenta que el lenguaje y la forma en que utiliza el griego el autor de Hebreos no es igual a como lo hace el apóstol Pablo. Tiene muchas distinciones. Pero más allá de la autoría humana, carece de mayor importancia en este sentido cuando sabemos que su autoría es divina. Sea cual sea el autor humano, lo que realmente importa es que Dios es su autor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como bien sabemos, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Es decir, lo que sabemos efectivamente que este libro, como los 65 libros restantes de la Biblia, fue inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, su autoría divina no está en cuestionamiento. Lo que no se sabe es quién fue su autor humano. Como bien dice un teólogo comentando la cuestión sobre la autoría humana de Hebreos, dice: sea esto lo que sea, el enorme valor y la divina autoridad de Hebreos no menguan. Por eso, ni un ápice, es decir, porque no conocemos el autor humano, no hay ningún problema en cuanto a su autoría divina. Como escribe otro teólogo, dice: podemos compararla a un cuadro de perfecta belleza que había sido considerado como obra de Rafael, el pintor. Si se llegase a demostrar que no fue Rafael quien lo pintó, no habremos perdido por ello una gran pieza de arte clásico, sino que habremos ganado otro maestro de primera fila. Es una metáfora que utiliza para explicar que simplemente si no sabemos cuál es el autor humano, esto no cambia la excelencia, la manifestación de la inspiración divina a través de este libro. Por consiguiente, entonces, si no fue Pablo su autor humano, esto no disminuye en absoluto el valor superlativo del escrito, porque estamos absolutamente convencidos que Dios fue el pintor excepcional, siguiendo con la metáfora, que dejó su huella indeleble en este precioso libro.
Con eso en mente, vamos a dedicarnos a realizar una introducción general, eso es lo que vamos a hacer esta mañana, y posteriormente nos dedicaremos a analizar en forma específica y exhaustiva su contenido, como intentamos hacerlo cada vez que estudiamos un libro completo de las Escrituras. Este libro se eleva, o nos eleva, mejor dicho, en términos espirituales, a contemplar a la persona de Cristo en todas sus excelencias, en su grandeza, en su majestad, en su obra perfecta. Muestra de una manera preciosa cómo Cristo es la realidad, mientras que todo lo que era el sistema ceremonial del Antiguo Testamento era una sombra. Cuando ya la realidad está presente, la sombra ya no tiene importancia. Por tanto, lleva a estos destinatarios, a quienes vamos a ver quiénes son enseguida, los lleva a colocar la mirada en la persona del Señor Jesucristo y a entender que allí está la esencia de su vida espiritual, de su relación con Dios. Todo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que vamos a ver, cuáles son los destinatarios. Y aquí nos encontramos inmediatamente con un problema. ¿Por qué? Porque la carta no dice. Fíjense, si ustedes ven, por ejemplo, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y aquí está el destinatario, a Tito, dice. Es decir, claramente ahí sabemos cuál es el destinatario de la carta. En el caso de Timoteo también, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia. En el caso de los tesalonicenses, cuando le escribe a una iglesia, también dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y eso hace con todo el resto de las cartas que le escribe a iglesias y las cartas que le escribe a personas en particular. De tal manera que ahí en esos casos no tenemos ningún problema para saber específicamente quiénes son los destinatarios. Ahora alguien puede pensar, pero este es un asunto técnico nomás, ¿qué importancia tienen los destinatarios? Tiene mucha importancia porque en la condición, la ocasión en que se encuentran los destinatarios es la que define por qué se escribe esa carta. Y en este caso no lo tenemos en Hebreos porque comienza inmediatamente hablando sobre la revelación de Dios en los versículos 1 al 4. Sin embargo, eso no significa que no tenemos algún dato sobre a quiénes específicamente Él les escribió. No nos deja en la oscuridad absoluta respecto a los lectores originales, porque en el desarrollo del libro vemos indicaciones claras de quiénes fueron los receptores originales de la carta, aun cuando no en forma específica, sí en términos generales. Es decir, hay ciertas huellas, vamos a decirlo de esa manera, que pueden mostrarnos de quiénes son las huellas, es decir, quiénes son las personas que recibieron en primera instancia este escrito, esta carta de Hebreos. Notemos el versículo 1, por ejemplo, del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, a los padres, dice. Hay una indicación. Nunca, digamos, siempre en la Biblia cuando se habla de nuestros padres se habla del pueblo de Israel como antecedente. Enseguida, nosotros vemos que estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento, versículos 1 al 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será y mi hijo? Está haciendo una cita del Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 2, versículo 7. Por tanto, eran personas conocedoras del Antiguo Testamento. Fíjense, versículo 7 también. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Allí está haciendo alusión al Salmo 104:4, o sea, otro texto del Antiguo Testamento. Luego el versículo 8, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de
tu reino. Y ahí continúa, ¿verdad?, con todo el resto de la cita, que es una cita del Salmo 45, versículos 6 al 7. El versículo 10 al 12 es una cita del Salmo 102, versículos 25 al 27. El 1.13 es una cita del Salmo 110, versículo 1. Es decir, estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos un montón de citas también que no podemos citar por el tiempo que se nos va, ¿verdad? Que es muy, muy corto el espacio que tenemos. Pero en el capítulo 2, versículo 6, hay una nueva cita, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 12 también, nuevamente. En el capítulo 3, versículo 2, versículo 17, capítulo 4, versículos 14 y 15, capítulo 5, versículos 1 al 4, etc. Es decir, toda la carta deja la huella claramente de que estas personas eran judíos y que eran judíos conocedores del Antiguo Testamento. Por tanto, estas dos características ya nos están indicando a quiénes se está dirigiendo y por eso el nombre, la epístola a los hebreos. Hebreo, ¿cierto?, es sinónimo de judío. Pero no solo eran judíos, no solo eran personas conocedoras del Antiguo Testamento, sino que aquí está la razón por la cual está en el Nuevo Testamento y también tiene que ver con nosotros en el día de hoy, porque eran judíos, pero judíos creyentes en Cristo. Eran judíos conocedores del Antiguo Testamento y judíos creyentes en Cristo. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, eran judíos creyentes. También esto se puede ver en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Le llama hermanos, le llama santos, le llama participantes del llamamiento celestial, es decir, eran creyentes sin ninguna duda. Eran judíos, conocedores del Antiguo Testamento y eran judíos creyentes. La tercera o la cuarta característica es que llevaban un buen tiempo, siendo creyentes en Cristo. Capítulo 5, versículo 12, por ejemplo, allí lo dice literalmente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esa es obviamente es una amonestación, porque llevan mucho tiempo siendo creyentes, sin embargo su madurez no era la que se esperaba, pero eran personas que llevaban tiempo ya en su cristianismo. También habían servido a otros creyentes. El capítulo 6, versículo 10 lo dice claramente, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eran personas activas en la obra de Dios también. Y ahí vamos añadiendo, ustedes ven como una cadena, ¿cierto?, las características de ellos para saber por qué. Vamos a ver después por qué estamos tomando tiempo para hablar sobre quiénes eran los destinatarios. Eran también miembros de una iglesia local. Eso es muy interesante porque el capítulo 13, versículos 19, capítulo 13, versículo, vamos a leer del versículo 1 en adelante porque ahí hay una indicación de esto. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, acordados de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su fe e imitad su conducta. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Allí claramente hay indicación de que eran personas que pertenecían a una iglesia local. En el capítulo 10 también dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ahí está hablando de que eran personas que eran miembros de una iglesia local en algún lugar específico. La otra característica, y que es muy importante porque define el propósito de este escrito, es que estaban en peligro de retroceder hacia el judaísmo. Fíjense cómo hemos ido avanzando para tener un cuadro más general. Primero, eran judíos. Segundo, eran conocedores del Antiguo Testamento. Tercero, eran judíos creyentes. Cuarto, eran personas que llevaban un buen tiempo siendo creyentes. Quinto, habían servido a los creyentes en su tiempo. Habían resistido el embate de los incrédulos también. Capítulo 10, versículo 32. Estaban luchando por su fe. Y además, y esto es muy importante, estaban en peligro de retroceder hacia el judaísmo, es decir, a la apostasía, a dejar la fe en el Señor Jesucristo para volver a su sistema antiguo de creencia, que era el judaísmo. Eso lo dicen muchos versículos, pero no podemos citarlos a todos, solo algunos. Capítulo 3, versículos 6 y 14, por ejemplo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué le dice si retenemos firme hasta el fin la confianza? ¿Por qué? Porque estaban en peligro de no retener la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ven? Las amonestaciones que hace el texto nos dan a entender de que ellos estaban en peligro de volver atrás. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otra vez es una advertencia, ¿se fijan? Capítulo 5, versículos 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en peligro de volver otra vez a ese sistema al cual habían pertenecido antes. Capítulo 6, versículo 1 al 8, versículos 11 y 12 del capítulo 6, capítulo 9, versículos 9 al 10, hay una serie de versículos que muestran que estaban en peligro de retroceder hacia el judaísmo. Todo esto, hermanos, es esencial. ¿Por qué? Como yo dije al principio, las cartas normalmente tienen que ver con una situación particular de los destinatarios y entonces en función de esa situación que están viviendo, les escribe una carta. Define de alguna manera el propósito, la razón por la cual está escribiendo el autor. Determinar quiénes son y en qué circunstancias se encuentran los destinatarios nos ayuda a apreciar y entender mejor el contenido, el tema y el propósito de este escrito. ¿Cuál es uno de los peligros que se corre cuando nosotros no tenemos un cuadro general de un libro de la Biblia? Malinterpretar la Biblia. ¿Por qué? Si no tenemos un contenido general, no sabemos de qué se trata, no sabemos la razón por la cual se escribe, nosotros sacamos versículos fuera de contexto y lo interpretamos aislado del texto más general, ¿cierto? Y entonces interpretamos incorrectamente la Escritura. Y eso es lo que ha pasado normalmente con muchas iglesias, lamentablemente, muchos grupos de creyentes, inclusive con buenas intenciones,
pero que toman versículos fuera de contexto y arman así una doctrina. Y esa doctrina está errada porque no consideran la razón por la cual se escribió aquello que ellos están interpretando. Por ejemplo, un texto fuera de contexto. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y entonces, ¿cómo lo interpretan? No hay que estudiar mucho la Biblia porque la letra mata. Solamente hay que esperar la obra del Espíritu, porque la obra del Espíritu es la que vivifica. Eso lo dice la misma Biblia, dice. Pero el contexto no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. Porque Pablo está hablando una comparación y un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, la letra del antiguo pacto era la ley, a eso se estaba refiriendo Pablo, y la del nuevo es la del Espíritu, ¿cierto?, que aplica la obra de Cristo en el corazón de las personas. Se refiere al cristianismo en comparación a lo que era la ley del Antiguo Testamento. ¿Entienden? Entonces, por eso es que nosotros queremos dar un cuadro general para que dentro de ese cuadro nosotros podamos entender la razón por la cual se escribió y para la cual se escribió esta carta, y así interpretar correctamente después cuando vamos al versículo más específico. Fue redactada aproximadamente entre los años 64 al 67 después de Cristo, este escrito, como sabemos, porque siendo una carta que va dirigida a judíos, no obstante, no hace alusión a la destrucción de Jerusalén y del templo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Es decir, si hubiese sido posterior al año 70 después de Cristo, entonces sería lógico que hiciera alusión a este hecho. Porque no hace alusión a eso, entonces es evidente que fue un escrito antes del año 70 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo? El general Tito, ¿cierto?, que posteriormente fue emperador de Roma, entró a Jerusalén con sus tropas y aplastó la subversión del pueblo judío que comenzó en el año 67 después de Cristo. 3 años en que se sublevaron contra Roma y el general Tito finalmente aplastó la insurrección de los judíos y terminó con la destrucción de Jerusalén y del templo. Por tanto, fue escrito antes de ese evento porque no hace alusión ninguna a aquello. En tercer lugar, la ocasión, es decir, en qué circunstancias se escribió. Los judíos que habían abrazado el cristianismo, es decir, a quienes les está escribiendo, eran despreciados y tenidos por apóstatas de Dios, renegados de Moisés, acusados de haber abandonado la ley y ponerse lejos de las promesas y bendiciones del pacto. Para nosotros es difícil poder entender quizás el contexto que ocurría en el primer siglo con los judíos que se convertían a Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tenían ellos reglas tan firmes y tan duras que si un judío se convertía realmente al Señor Jesucristo era considerado un apóstata, es decir, uno que abandonó la fe de los padres, que despreciaba la ley, que despreciaba a Moisés, que despreciaba las bendiciones y las promesas del pacto como judío. Y tenía sanciones religiosas, ceremoniales, por ejemplo, no podía ya participar de las ceremonias judías. Tenía sanciones sociales también porque era aislado por la sociedad producto de haberse convertido al Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto, en Juan capítulo 9 se relata cuando el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. Después de que lo sanó, vinieron los fariseos y lo interrogaron respecto a quién había sido el que lo había sanado. Y cuando el fariseo dice que es Jesús, ellos se ponen muy duros con él y luego llaman a sus padres para preguntar a sus padres qué había pasado con él, con el hijo. Y los padres le dicen, edad tiene, pregúntenle a él. ¿Por qué ellos se zafan del problema? ¿Por qué ellos se ganan, cierto, lejos de la situación? Porque si se identificaban con lo que el hijo estaba diciendo, que Jesús lo había sanado, ellos eran expulsados de la sinagoga. Y ellos no querían perder esa ventaja que tenían en términos religiosos. Sabían que había en consecuencia una sanción ceremonial y una sanción religiosa y también una sanción social para todos ellos. Entonces, estos judíos a los cuales le escribe habían creído en el Señor Jesucristo y entonces estaban siendo despreciados por los que mantenían la religión judía. Porque además de dejar todo eso,
se transformaron en seguidores de un hombre maldecido por Dios, porque eso decía la ley. ¿Recuerdan? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo. En estas circunstancias, entonces, estaban bajo una intensa presión que les hacía pensar en la posibilidad de volverse al judaísmo. Por esa razón es que en la carta hay una serie de admoniciones que insta a seguir adelante sin desmayar. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, por ejemplo. ¿Se fijan? Son imperativos, son mandatos que están diciendo no vuelvan atrás, sigan adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ven? Todas estas enseñanzas que mantiene el libro de Hebreo están tratando de llamar a alguien, despertarlo para que no se duerma y se vuelva hacia el sistema del judaísmo, sino que permanezca su fe firme en la persona del Señor Jesucristo. Estos hermanos estaban pasando por tiempos de debilidad, de dudas, de cuestionamientos, que venían a ellos como consecuencia de la presión que estaban enfrentando, y por eso debían entonces volver a colocar su fe en el Señor Jesucristo y a entender que Cristo es superior a. Este es uno de los temas principales que podríamos englobar en general la carta: superior o mayor o mejor que. Cristo, superior, mayor o mejor que. Eso es lo que muestra la carta. Por eso la palabra clave es mejor, que se usa 13 veces en relación a Cristo. Y por ejemplo dice, en el capítulo 1, que Cristo es superior a los ángeles. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? ¿A cuál de los ángeles dijo eso? A nadie, solamente Cristo. Ese es el sentido, Cristo superior a los ángeles. Capítulo 3, Cristo superior a Moisés. Capítulo 4, Cristo superior a Josué. Capítulo 5 en adelante, Cristo superior a Aarón. Y estos son los referentes del judaísmo en el Antiguo Testamento. Moisés, ¿verdad? Josué, Aarón, que era el sumo sacerdote, la familia de la cual venían los sacerdotes también. Y además, Cristo es superior al sistema de sacrificios, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Eso lo dicen los capítulos 7 en adelante, al capítulo 10 al menos. Por tanto, el autor de Hebreo indica con eso que el cristianismo es superior al judaísmo porque descansa sobre mejores promesas, que se cumplen plenamente en Cristo. Por ejemplo, dice que en Cristo hay revelación superior, Hebreos 1, 1 al 4. Hay una mejor esperanza, Hebreos 7, 19. Hay un mejor pacto, Hebreos 7, 20 al 28. Hay un mejor ministerio, Hebreos 8, 6. Hay mejores promesas, también Hebreos 8, 6. Mejores sacrificios, capítulo 9, versículo 23. Y una mejor herencia, capítulo 10, versículo 34. Y una mejor patria, Hebreos 11, 16. Porque la patria que ellos esperaban no es una que no está hecha con manos, ¿cierto?, humanas, sino por el mismo Dios en los cielos, y es para siempre. ¿Entienden cómo va el proceso? Es decir, aquí está mostrando entonces, para poder lograr el propósito de que estas personas entendieran adecuadamente que si estaban en Cristo lo tenían absolutamente todo, y era absurdo volver otra vez al sistema del judaísmo. Por tanto, ellos debían entender que volver al judaísmo sería catastrófico, porque habían salido de este sistema al poner su fe en Cristo. Esto es lo que motiva al autor a escribir esta carta a estos hermanos en dificultad. ¿Entendemos entonces la razón por la cual se escribe Hebreos? ¿Entendemos el propósito que tiene? Y aquí lo vamos a definir a través de tres propósitos serían los que tendría el autor humano y obviamente el autor divino principalmente para poder hacer volver a esos hermanos en sí para que no se deslizaran del camino del Señor Jesucristo. Este triple propósito brota de las circunstancias en que se encontraban estos hermanos en el primer siglo.
Primer propósito. Advertir solemnemente contra la apostasía. Ese es el primer propósito. Esto es claramente apreciable en todo el desarrollo de la carta. La primera advertencia se encuentra en 2:1 al 4. Recuerdan que leímos hace un rato atrás, no lo vamos a volver a leer, pero dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El peligro estaba ahí, en descuidar aquello. Luego, en 3:7 al 19 está la segunda advertencia, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí viene la advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está claramente la otra advertencia. Dura hasta el final del capítulo 4. Los amonesta fuertemente, los advierte para no volver, apostatar. La tercera advertencia está en capítulo 4, versículos 11 al 13. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Ven? Allí hay otra advertencia, esa es la cuarta. La tercera, digo. La cuarta está en el capítulo 5, versículos 11 al 6, versículo 20. No vamos a leer esa porque es muy amplia, pero allí está la advertencia otra vez fuerte contra la apostasía. La quinta está en el capítulo 10, versículos 26 al 31. 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Tengan cuidado. ¿Ven? Es una advertencia. Cuidado, con Dios no se juega. Tienen que tener cuidado con abandonar al Señor, porque es lo mismo, está diciendo, que pisotear la sangre de Cristo que derramó para la salvación de ustedes. El capítulo 12, versículo 25 al 29 da la sexta advertencia. Capítulo 12, versículo 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Ven? Otra advertencia contra la apostasía. Cuidado. Una aclaración. El autor de Hebreos no está diciendo que la salvación se pierde, sino que está diciendo que la verdadera salvación es la que persevera. Es decir, la que se mantiene. La verdadera fe es la fe que permanece. La perseverancia, entonces, es lógica para un verdadero creyente. Él hace advertencias, lo cual no significa que ellos estaban cayendo ya en eso, sino que estaban en peligro de apostatar. ¿Entienden la diferencia? Es como cuando uno le dice al hijo, hijo, no vayas a ese lugar porque te puede pasar algo malo. No es que ya le haya pasado algo malo, sino que se está advirtiendo para que no vaya y pueda caer en un peligro. Y esto es lo que está haciendo el autor de Hebreos, como un padre espiritual, le está enviando una carta a estos hermanos y diciendo, cuidado, no se deslicen porque es peligroso.
Y por eso las advertencias tan solemnes y fuertes, estas 6 al menos aparecen en la carta. El segundo propósito es poner en evidencia el carácter simbólico de las instituciones mosaicas. Es decir, lo que está poniendo en evidencia es que Dios dio la ley a Moisés y las ceremonias que estaban alrededor de eso, la ceremonia de los sacrificios en particular, como instituciones simbólicas o ilustrativas, que estaban dando un mensaje a través de una ilustración viviente. Por ejemplo, cuando llevaban un animal y lo sacrificaban, estaban dando el mensaje de que el hombre era culpable y tenía que morir por causa de su pecado, pero que Dios en su misericordia había provisto un sustituto para el hombre, que era ese animal, para que la ira de Dios circunstancialmente viniera a través de la muerte de ese animal y el hombre pudiese ser expiado su pecado, es decir, cubierto su pecado. Era entonces un mensaje simbólico, pero no era una institución para quedar para siempre, porque tenía que llegar un día el sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto iba a dejar obsoleto todos los demás sacrificios. Y lo iba a hacer una sola vez y para siempre. Por tanto, todas las instituciones mosaicas en términos ceremoniales iban a quedar ya obsoletas al llegar el Señor Jesucristo y morir en la cruz. Esto también es fácilmente distinguible en toda la carta, especialmente en la segunda mitad de la misma. En el capítulo 8, por ejemplo, versículo 5, refiriéndose a estas sistema de ceremonial, versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Ven la forma en que lo dice? Son figuras y sombras, pero ya no necesitamos las sombras si la realidad está. Más aún, estas eran figuras terrenales, pero lo que el Señor está hablando y lo que el Señor está enseñando en Cristo a través de su sacrificio tiene que ver no con un santuario humano, sino con el santuario celestial. Capítulo 9, versículo 9, por ejemplo, también hablando del mismo tema, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, refiriéndose al culto ceremonial. Versículo 24 del capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, ven ahí, figura nada más, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en el capítulo 10, versículo 21, también está esto. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ya no sobre un santuario terrenal, que era figura nada más del celestial. Capítulo 12, versículo 27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden los inconmovibles. ¿Ven el contraste que hace? Las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Las cosas pasajeras para que queden las permanentes. Y ahí está haciendo alusión, por supuesto, a lo pasajero del sistema antiguo y lo permanente del sistema nuevo en Cristo. Para el autor de Hebreos hay un contraste entre la sombra, el antiguo pacto, y la realidad, el nuevo pacto. Considera el cristianismo como el cumplimiento del judaísmo, considerando el judaísmo como una sombra que se desvanece y que ya no tiene sentido seguir practicándola, porque era simplemente un antecedente para la manifestación del cristianismo. Y este es el tercer propósito, precisamente, es demostrar el carácter conclusivo y final del cristianismo. Demostrar el carácter conclusivo y final del cristianismo. Hemos visto dos objetivos o propósitos anteriores: advertir solemnemente contra la apostasía. Segundo, poner en evidencia el carácter simbólico de las instituciones mosaicas. Y tercero, demostrar el carácter conclusivo y final del cristianismo. Por ejemplo, comienza diciendo
que en el cristianismo hay una mejor revelación. Eso versículos 1 al 4 del capítulo 1. Hay una mejor revelación. La anterior era fragmentaria, fíjense, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Muchas veces y de muchas maneras. Ahora, de una sola manera y de una sola forma, está diciendo. La forma de la anterior eran múltiples, sueños, visiones, etc. Eso es lo que dice la Biblia en general, ¿cierto? La presente es una sola voz, la de Cristo. Los agentes de la anterior eran muchos profetas. La presente es una sola persona, es la persona del Hijo de Dios. Tiene un mediador más grande que los ángeles, más grande que Moisés, más grande que Josué, más grande que Aarón, más grande que todo el sistema de sacrificio. Y por eso el cristianismo entonces es el que prevalece. Además de eso, va a mostrar que la obra del nuevo pacto, del nuevo sistema, es perfecta en comparación a lo imperfecto del antiguo. El sacrificio de Cristo es conclusivo y definitivo. La sangre de los toros y los machos cabríos no pudieron hacer lo que el sacrificio de Cristo hizo una vez y para siempre. Es decir, todos los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron lograr lo que Cristo hizo una sola vez. Lo otro lo practicaron por siglos, tenían que estar año tras año, día tras día presentando sacrificios. Habían 2 sacrificios, uno en la mañana, otro en la tarde, todos los días, y además del día de la expiación, donde se sacrificaban a 2 animales y se llevaba la sangre de uno de ellos al lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote entraba para expiar o cubrir los pecados del pueblo, pero esto nunca logró lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Esta es la preeminencia de Cristo en todo su esplendor, su persona y su obra. Es la realidad, por tanto, ya no se requiere la sombra. Esta cristología no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Mientras que Pablo en sus epístolas, especialmente en Gálatas, por ejemplo, advierte a sus lectores sobre el peligro de volver a la esclavitud de las formas o los rituales o ceremoniales externos, el autor de Hebreos previene a sus lectores contra el regreso a la vanidad de las sombras. Por eso, su énfasis está en Cristo como sacerdote del sacrificio definitivo e intercesor perpetuo en los cielos. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote terrenal? Entraba tras el velo de un santuario terrenal. Pero Cristo traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hubo ningún sacerdote en esta tierra que no tenía pecado, pero Cristo es sin pecado. No solo no entró al santuario hecho de manos para cubrir simplemente el pecado, sino que entró al santuario celestial una vez y para siempre para quitar definitivamente el pecado. ¿Ven la diferencia? Más aún, el sacerdote en la tierra tenía que ofrecer un sacrificio primero por su propio pecado y después ofrecer un sacrificio por los pecados de los demás. Pero Cristo no ofreció un sacrificio por sí mismo porque no tenía pecado, sino simplemente murió en lugar y en favor de otros. Y otra cosa importante, el sumo sacerdote terrenal lo que hacía era presentar un sacrificio externo, un animal, pero Cristo presentó su propio sacrificio. Fue el oferente, es decir, el que ofrecía el sacrificio, y fue al mismo tiempo el sacrificio. Eso es único en el Señor Jesucristo. En esta carta vemos cómo los 3 oficios del Antiguo Testamento se cumplen perfectamente en Cristo. ¿Cuáles eran los 3 oficios? Era profeta, sacerdote y rey. Esos eran los tres oficios oficiales del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Profeta, sacerdote y rey. El profeta era el que hablaba al pueblo en nombre de Dios. El sacerdote era el que intercedía por el pueblo delante de Dios.
Y el rey era el que gobernaba el pueblo. Ahora, estos tres oficios, profeta, sacerdote y rey, se cumplen perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Él es el profeta perfecto, Él es el sumo sacerdote perfecto y Él es el rey perfecto. ¿Recuerdan? Mejor que Moisés. Moisés era el profeta por excelencia, ¿cierto? Luego, mejor que Aarón. Era de la familia de los sacerdotes y era el sumo sacerdote. Y es mejor que Melquisedec, el rey sacerdote, que aparece en el capítulo 7, que vamos a ir posteriormente viendo de qué se trata todo esto. Jesús es el rey perfecto, el profeta perfecto, el sumo sacerdote perfecto. Cristo es infinitamente superior a Aarón y sus ofrendas. Porque Cristo ofrece una ofrenda por otros, como dijimos, mientras que Él debía ofrecer una ofrenda por Él y por otros. Cristo sirve en el santuario celestial, mientras que Aarón lo hizo en el santuario terrenal, sombra del original. Es interesante que el autor de Hebreos utiliza mucho el tema del tabernáculo en el desierto. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta de la razón por la cual Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo, y allí claramente se especifica que este era un santuario, es decir, un lugar donde el Señor iba a venir especialmente para habitar entre su pueblo, pero era simplemente figura de el original que está en el cielo. Éxodo 25. Vamos ahí. Yo decía, al preparar esto, pensaba, vamos a tener las herramientas necesarias para tener una comprensión mejor del Antiguo Testamento. Porque está plagado de citas del Antiguo Testamento y del sistema del Antiguo Testamento. Pero cómo vemos eso, cómo se cumple en Cristo, es tremendo. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite, la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa era la razón. Habitaré en medio de ellos, pero aquí está lo que yo decía, conforme a todo lo que yo te muestre. Miren, ¿quién es el que condujo a Moisés a construir el tabernáculo de la forma en que lo hizo? Fue Dios. ¿Conforme a qué? A lo que Él le mostró. ¿Eso qué significa? Que cuando Él estuvo 40 días y 40 noches con Dios en el monte, Dios le mostró cómo era el santuario original, que está en el cielo. Y entonces Él lo diseñó de esa manera. Fíjense, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. De esa manera específica. Y cada uno de los elementos que constituye el tabernáculo es una ilustración de lo que es la persona del Señor Jesucristo y de la obra que Él hizo en favor nuestro. Tenía un altar de sacrificio. ¿Para qué? Para poder sacrificar al animal que moría como sustituto del hombre culpable. Cristo murió en el altar del sacrificio, ¿cierto? En el sentido teológico, para morir en lugar de los culpables y venir a través de ellos a darle vida y vida eterna. ¿Qué implica eso entonces? Que el santuario al que sirve el Señor Jesucristo es muy superior al que servía Aarón y la familia del sacerdote. Cristo llevó su propia sangre, mientras que Aarón la sangre de animales y machos cabríos. Los sacrificios de los sacerdotes terrenales no podían hacer perfecto para siempre a los santificados. El de Cristo sí. Notemos cómo lo dice en una forma bien específica el texto en Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante vamos a leer, porque es precioso este párrafo de las Escrituras. Porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, no la imagen misma de las cosas,
ahí está el nuevo sistema, nunca puede, ven la incapacidad del sistema antiguo, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué se tenían que repetir todo el tiempo? Porque nunca podían ser perfectos a los que se acercaban con ese sacrificio. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿ven? Y luego cita el Salmo 40, allí refiriéndose como una antecedente, una profecía del Señor Jesucristo. Versículo 8, diciendo, si primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Ven cómo muestra una y otra vez que ya se desvanece el sistema antiguo y comienza uno nuevo en Cristo? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ven el contraste? La otra muchas veces, esta una sola vez. La otra muchas veces, pero no pudo ser eficaz para limpiar los pecados y limpiar las conciencias de los que se acercaban con esa ofrenda. La de Cristo, sí. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Otra vez el énfasis. No se puede, es imposible. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esto es interesante, porque dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo ministraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? De pie. Y siempre estaban de pie, porque cuando tenían que entrar al lugar santísimo, tenían que hacerlo de pie, con el incensario, como sabemos, ¿cierto? Con la sangre en un pocillo que llevaban del altar de sacrificio del animal sacrificado para rociar la tapa del arca del pacto. Y siempre estaban ministrando de pie. ¿Por qué? Porque nunca cesaban su función. Pero Cristo presentó un solo sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que ya no era necesario seguir ministrando. ¿Entienden? Eso implicaba entonces lo que Cristo dijo, recuerdan en la cruz que relata Juan, consumado es. Ya está todo hecho, no hay nada más que añadir. Y por eso Él se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cuando viene el reino del Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No se requiere nada más después de Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué precioso lo que la Biblia muestra en relación a la obra del Señor Jesucristo. Ven cómo esto ya debía elevar el corazón de estos hermanos que estaban luchando con, quizás a lo mejor no debimos salir del judaísmo, puede ser que es mejor que volvamos a ese sistema. Y aquí el autor está diciendo bajo ninguna circunstancia, porque eso significaría que ustedes están desechando el único sacrificio, que es suficiente para salvar sus almas, para limpiarlos de obras muertas, sus conciencias, y para finalmente llevarlos a la gloria con Él. El Evangelio está presente en cada página del libro de Hebreos. En cada lugar donde aparece la persona de Cristo y su obra suficiente, nosotros otra vez volvemos a corroborar el mismo hecho que toda la Escritura plantea, que Cristo es, en esencia, el único que salva, el único que limpia nuestras conciencias y el único que finalmente lleva a la gloria. Esto es
maravilloso, es uno de los libros más preciosos, como yo comencé diciendo. Por tanto, el tema de la carta es la perseverancia en la fe en Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se está refiriendo al capítulo 11, donde están los que por fe enfrentaron situaciones durísimas en su vida, pero perseveraron hasta el final. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense cómo él lo dice. El que inicia la fe y el que consuma la fe. El principio y el fin. El alfa y la omega. El que es el autor de la fe y es el preservador de la fe y es el consumador de la fe. Eso es lo que está diciendo. De esa manera. ¿En quién deben estar puestos los ojos entonces de un creyente genuino? Solo en la persona de Jesús. En nadie más. Por eso es que es absurdo esa excusa que da la gente cuando dice yo no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas. Pero como bien dijo alguien, va al cine aunque está lleno de hipócritas igual. Y va al mole aunque está lleno de hipócritas. Y va a su trabajo aunque también está lleno de hipócritas. Es decir, es una excusa simplemente. Porque ¿dónde deben estar puestos los ojos de una persona que genuinamente ha creído en Cristo? En Jesús. No hay otro. Por eso yo repito una y otra vez, los ojos no deben estar puestos en una persona, en un ser humano falible, como inclusive es un pastor, sino tienen que estar puestos en el pastor de los pastores. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Él. Y entonces, ¿dónde debe estar puesta mi mirada, mi confianza, mi esperanza, mi seguridad, mi certeza? Solo en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, eso es, miren, pongan atención, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí está la perseverancia, ¿se fijan? Permanezcan en esta fe. Afírmense, su confianza, su esperanza está segura, pero no se desvíen del camino de Cristo, porque allí van a tener consecuencias graves. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Espero, hermanos, que esta introducción general nos sirva después, para cuando vayamos a examinar el texto bíblico y vamos a comprender mucho mejor seguramente su contenido. Padre, gracias por darnos la oportunidad de comenzar un nuevo libro inspirado por el Espíritu Santo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón, o abre nuestro corazón. Danos una expectativa correcta de lo que queremos, de lo que vamos a revisar en tu palabra y necesitamos para nuestra vida. Ayúdanos a poder entender. Danos tu sabiduría, tu gracia, la iluminación de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a vivir también lo que tú nos vas a enseñar. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.